Miércoles estamos estudiando los salmos, por eso me quedé con la idea de los salmos, del salmo. Capítulo 15. Pues aprovechamos, ¿verdad?, a hacer la invitación los miércoles a las 7. Recuerden, ya tenemos el cambio de horario, tenemos que atrasar nuestro reloj en este día. Aquí tenemos las 12:20, y los miércoles es a las 7 de la tarde o a las 7 de la noche, hora del Pacífico, hora de acá del noroeste. Bien, si ya tenemos localizado el pasaje de Génesis capítulo 15, voy a darle lectura del versículo, voy a leer todo el capítulo, luego vamos a ir estudiando, analizando este capítulo en partes. Génesis capítulo 15. Le voy a dar lectura en voz alta a este capítulo 15 de Génesis en la Biblia Reina Valera 1960. Reina Valera 1960. Génesis capítulo 15. Y dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomín. Tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los ceneos, los ceneseos, los carmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas
los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos rogarte que tú nos guíes en la meditación de tu palabra, en el estudio de tu palabra, Señor. No queremos decir cosas que no sean conforme a tu voluntad. Y queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu sea nuestro Maestro, que tu Espíritu sea quien confirme esa palabra también en nuestros corazones, para que podamos obedecerla, para que podamos creerla como lo hizo Abraham y fue justificado. Así también nosotros, Señor, queremos creer a tu palabra, queremos creerte a ti, Señor, para que también tú confirmes ese llamamiento que tú has hecho a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que están también escuchando tu palabra en este día, que se han reunido para adorarte, para invocar tu nombre, para proclamar la grandeza de tu nombre, para dar a conocer tus maravillas. Gracias, Padre, por esta oportunidad de estar en tu casa de oración, por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor, y meditar en ella. Queremos, pues, que tú nos hables en este día a través de tu palabra, pues te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hablar sobre cómo Dios mismo ratifica su pacto con Abraham. Dios mismo ratifica su pacto con Abraham. Aquí todavía es Abraham. Recuerden, todavía no se le ha cambiado su nombre. Más adelante vamos a ver la ocasión en que Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham o Abraham, como algunos lo pronuncian. Vamos a ver, en base a este capítulo 15, cómo en el versículo 1 Dios se compromete con Abraham y le hace saber que su recompensa será grande. Dice el versículo 1: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aquí quiero que notemos algo importante, algo interesante. Dice que vino la palabra de Jehová a Abraham. Y cuando se dice en la escritura que la palabra habló, se está refiriendo a la presencia de Dios mismo. Esto quiere decir entonces que Dios y su palabra están estrechamente relacionados, de tal manera que son inseparables. Por eso, hermanos, hacer caso omiso a su palabra, a las Sagradas Escrituras, es hacer caso omiso a Dios, porque Él y su palabra son uno. Por eso no debemos menospreciar la palabra de Dios. Por eso en los Salmos encontramos que una y otra vez el salmista expresa su amor a la palabra de Dios. En el Salmo 119, por ejemplo, todo ese salmo, vemos cómo dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Así deberíamos de amar nosotros también la palabra de Dios. Así como la amaba el salmista, así también nosotros debemos amar esa palabra. Porque amar la palabra de Dios es amar a Dios mismo. Por eso dice aquí que vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Dios, hermanos, le dice a Abraham que no debe temer. Y esto está muy relacionado. Recuerden cómo en los versículos anteriores Abraham tuvo que mentir, tuvo que decir que Sara era su hermana. ¿Por qué? Por temor a que lo mataran, por temor a que le hicieran daño. Tuvo que mentir, tuvo que recurrir a la mentira. Y por eso aquí, hermanos, Dios le está diciendo a Abraham: ya no debes temer. Desecha el temor. ¿Por qué? Porque yo soy tu escudo, alguien que te protege, alguien que te guarda. Por eso ya no debes tener miedo, por eso ya no debes de mentir. Así que muchas veces
el ser humano recurre a la mentira por temor. Pero recuerden, hermanos, que una mentira conduce a otra mentira. Se hace una cadena de mentiras. Por eso es mejor decir siempre la verdad. Porque a veces una mentira lleva a otra mentira más grande. Y se quiere tapar una mentira con otra mentira. En cambio, cuando se dice la verdad, cuando se maneja solo la verdad por sí misma, hermanos, tiene respaldo. No cae a tierra como lo es la mentira. Por eso Dios le dice a Abraham, no temas, no tengas miedo, yo soy tu escudo. Y agrega Dios algo más, y tu galardón será sobremanera grande. Nosotros esperamos que aquí Dios le diera una reprimenda a Abraham, como muchas veces nosotros hacemos con nuestros hijos o con alguien, con el trabajador, con el empleado. Si hace algo malo, lo regañamos, le hacemos ver que estuvo mal y a veces en un tono fuerte, para que entienda, como dice, para que ya no lo vuelva a hacer. Y eso esperamos que Dios así le hablara a Abraham fuerte. Pero en lugar de eso, todavía dice Dios, tu galardón va a ser grande. No quiere decir que Dios es solapador, no quiere decir que Dios no se molesta cuando nosotros mentimos o cuando le fallamos. Sí, Dios es santo y se siente ofendido, se siente agredido. Pero hermanos, por encima de eso está su misericordia, está su amor para con nosotros. Su amor es grande. Y Él sabe, como dice en otro de los salmos, en uno de los salmos dice, Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Y por eso nos tiene paciencia. Y por eso aquí vemos que a veces vale más una palabra de ánimo, una palabra, como dicen por ahí, de levantarte, ¿verdad? Que un regaño, que un maltrato. La compasión puede hacer más efecto que el desprecio. Entonces, Dios lo pone de manifiesto aquí. Yo soy, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será grande, sobremanera grande. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ese galardón? Como dice ahí en el versículo 6, ¿verdad? Por haber creído a Jehová, pero también por haber obedecido. Allá en el capítulo 12, regresando un poquito, Génesis capítulo 12, dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice el versículo 4 y 5, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces Dios le está diciendo a Abraham, por haberme obedecido, por haberme creído, tu galardón va a ser grande sobremanera. Hermanos, Dios recompensa la obediencia. Él no tiene la obligación de hacerlo. Y nosotros no podemos reclamarle y decirle que lo haga. Pero Él lo quiere hacer y lo hace. Dios es, en ese sentido, un Dios justo, un Dios que recompensa la obediencia, que recompensa el bien hacer, el bien actuar. Así como también Él castiga lo malo. Él castiga la desobediencia. Ahí hay un equilibrio.
en Dios. Y por eso le declara a Abraham que su recompensa será grande en gran manera por su obediencia, por haber creído en Él. Y ahora, hermanos, también usted debe estar seguro que Dios va a recompensar su fidelidad, que Dios va a recompensar su obediencia, que Dios va a recompensar su confianza en Él. Dios no lo va a defraudar, Dios no la va a defraudar. Él es digno de confianza. Y eso quedó demostrado desde el principio, desde Noé, desde Abraham y así sucesivamente. Y ahora, hermanos, es el mismo Dios. Ese mismo Dios es el mismo de ahora, porque la Escritura dice que Dios es el mismo ayer, hoy. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por siempre. Así es que podemos nosotros poner toda nuestra confianza en Él y Él no va a defraudarnos. Y vemos cómo esta condescendencia de Dios, acercarse Dios a Abraham, porque eso es condescender, relacionarse con Él, venir a Él, le produce, o como diríamos nosotros, una reacción de mucha confianza en Abraham, de tal manera que se pone a tratar con Dios. Algunos incluso lo podrán ver como abuso de confianza de parte de Abraham para con Dios. Incluso hasta rayar en la irreverencia. Vamos a ver, ¿qué dice el versículo 2 y 3? Dios le dice, volviendo al capítulo 15, Dios dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es Damaseno, Eliezer. Eliezer era de Damasco, por eso dice Damaseno. Dice, ¿para qué quiero una gran recompensa? Un galardón grande, si no tengo descendencia, si no tengo hijos, nomás para heredársela a este siervo. Y dice el versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Aquí parece ser, hermanos, que Abraham le está reclamando a Dios por no darle hijos. Y tenemos que entender, hermanos, Abraham ya tenía 75 años. Su esposa era estéril. Y tenía muchos bienes, dice. Tenía muchos ganado, tenía muchos criados incluso. Pero ¿de qué le servía esto? El día en que se muriera, todo iba a ser parte o iba a ser de su siervo, el más allegado a él. Entonces, vemos aquí como hombre se sentía frustrado también. Si ahora, yo creo que uno de los deseos, no sé, ¿verdad? Aunque los matrimonios jóvenes ahora ya no quieren tener hijos, pero vamos a hablar en términos generales. Yo creo que como hombres sí queremos tener descendencia, que haya descendencia, que se prolongue nuestro apellido, ¿no? Aunque ahora también usted sabe que ya pueden cambiar, poner el apellido de la madre primero y luego el del padre. Antes no, antes era primero el apellido del padre y luego de la madre. Así que el de la mujer como que se iba perdiendo a través de las generaciones. No, ahora si quiere poner primero el nombre de la madre al hijo, el apellido, está bien, se permite. Pero vamos a trasladarnos hace 3.500 años, más o menos. Imagínense, para una mujer en ese tiempo, tener hijos era su anhelo.
le daba dignidad, le daba una posición privilegiada. Y el no tener hijos era menospreciada, era rechazada. Incluso se consideraba como que estaba maldita de parte de Dios. Y el hombre también, si no tenía hijos, también era menospreciado. Así es que podemos ver detrás de estas expresiones de Abraham su frustración como hombre. Por eso le dice, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Pero Dios vemos cómo le tiene paciencia y le dice, voy a darte un heredero, voy a darte un hijo tuyo va a ser tu heredero. Y aquí, hermanos, podemos decir que se pone de manifiesto la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. De tal manera que entra en diálogo con Abraham. Dios podía decir, ¿sabes qué? Ni tienes que estarme diciendo nada. Yo hago lo que yo quiero y bueno, no te he querido dar hijo. ¿Y qué? ¿No? Pero vemos entonces a un Dios que es condescendiente, un Dios que se, como dice en el Salmo 113, que se humilla para mirar en el cielo y en la tierra. Alguien que se compadece de nuestra debilidad, se compadece de nuestras limitaciones. No es alguien que está allá en el cielo, ¿verdad? Y que desde allá está mirando nomás, ahí viendo, y que no quiere rebajarse para tratar con los seres humanos, y que nomás le está dando orden a sus ángeles, a ver, ven para allá, ver esto, ver. No, Dios mismo en persona, hermanos, Él condesciende. Vamos a ver eso más adelante. Cómo Dios mismo va y se presenta con Abraham y le dice lo que va a hacer. Entonces, es el Dios de la Biblia, un Dios que condesciende. Y la mayor manifestación de la condescendencia de Dios es enviando a su propio Hijo unigénito. Aquel verbo eterno se hace carne y habita entre los hombres. El Dios eterno se hace carne y habita entre los hombres. Esa es la mayor expresión de la condescendencia divina. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios habitando en medio de nosotros. También ahí en el versículo 4 y 5, Dios le confirma la promesa a Abraham hecha con anterioridad. Versículo 4 y 5 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Esto quiere decir que entonces estaban en su tienda. O por lo menos Abraham estaba en su tienda. Y ahí vino la palabra de Dios en visión, como dice ahí arriba. En el versículo 1 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, como las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Y versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios le confirma su promesa hecha en cuanto a su descendencia. Ya Dios le había prometido que ahí en el capítulo 12, ¿verdad? Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre de la bendición. Haré de ti una nación grande, y aquí le confirma esa promesa. Ahí también en el versículo 6 dice que Dios le creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Quiero detenerme un poquito en este versículo porque en el Nuevo Testamento este versículo es citado
en varias ocasiones para sostener que la justificación no es por obras, que la justificación no es por cumplir la ley, sino que la justificación o la salvación es solamente por gracia de Dios, es solamente por la fe. Fue su fe, no su obediencia, lo que le fue contado por justicia. Repito, fue la fe, no la obediencia, lo que le fue contado por justicia a Abraham. Y eso mismo, hermanos, que sucedió en el caso de Abraham, es lo mismo que pasa ahora. Nosotros somos justificados, somos perdonados, somos salvados, no por nuestra obediencia, no por nuestras buenas obras, sino por creer solamente, por la fe. El apóstol Pablo, allá en el capítulo 4 de Romanos, vamos a buscar incluso, por favor, en Romanos capítulo 4, y nada más como referencia, ¿verdad? No vamos a desarrollar mucho este tema porque yo creo que nos llevaría más tiempo, pero cuando haya oportunidad usted puede leer todo el capítulo 4 de Romanos, y vemos ahí, por ejemplo, nada más algunos versículos que quiero citar. Romanos capítulo 4 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Dice, ¿tú quieres justificarte delante de Dios por medio de tus buenas obras? Ok, intenta. Pero quiero que sepas, dice Pablo, quiero que sepas que tus obras, en lugar de ser tomadas en cuenta por Dios como méritos, más bien son tomados en cuenta como deudas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el hombre quiere justificarse por sí mismo, por medio de sus buenas obras, está mostrando soberbia, está mostrando orgullo, está diciéndole a Dios, yo no necesito de ti, yo puedo por mí mismo, yo tengo la capacidad para ganarme la gloria, para ganarme el cielo. Está diciéndole a Dios, no necesito de ti, yo puedo por mí mismo. Y eso, hermanos, es lo peor que el hombre o la mujer pueda asumir esa actitud delante de Dios. Porque dice claramente la Escritura que el que se exalta, ¿qué? Dios lo va a humillar. Dios lo va a humillar. Y si hay algo que Dios no tolera es la soberbia, precisamente. Y precisamente ese fue el primer pecado, el pecado de Luzbel, el pecado de Satanás, su soberbia. Y por eso fue arrojado de la presencia de Dios. Así es que Dios no tolera la soberbia. Por eso dice que las buenas obras no le cuenta como positivo delante de Dios, como dice, como salario, sino como deuda. Y por eso, ¿qué le queda al hombre, hermanos, más que rendirse delante de Dios y depender de la buena voluntad de Dios y apelar a la misericordia de Dios? ¿Para qué? Para ser justificado, para ser perdonado. Y cuando vamos a Dios con esa actitud de impotencia, de dependencia de Él, es que Dios nos recibe y Él nos acepta y Él nos perdona, Él nos justifica, Él nos salva, Él nos levanta, Él nos redime. Hace un rato estamos entonando ese canto.
Él es mi escudo, porque tú eres mi escudo, porque tú eres mi gloria, porque tú eres el que levanta mi cabeza. Tú me levantas. Cuando nosotros vamos con esa actitud delante de Dios, hermanos, Él nos va a levantar. Pero si tú te quieres presentar delante de Dios con soberbia, Él te va a derribar, Él te va a postrar, Él te va a quebrantar. Dice que el Señor Jesús fue puesto para caída y para levantamiento de muchos. Para caída precisamente para aquellos que están llenos de orgullo y de soberbia. Van a caer. Pero aquellos que reconocen su necesidad de Cristo, su necesidad de Dios, van a ser levantados. Y yo creo, mi hermana, tú eres de aquellos que han sido levantados por Cristo. Así que vamos pues a ver cómo también en el Antiguo Testamento, ya en Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice, mas el justo por la fe vivirá. O sea, no es del Nuevo Testamento, porque muchos dicen, el Antiguo Testamento es la ley. En el Antiguo Testamento el hombre se justificaba por cumplir la ley. Jamás, hermanos, jamás el hombre se ha justificado por guardar la ley. Jamás. Nadie se ha justificado por guardar la ley. ¿Por qué? Porque jamás nadie ha habido siquiera un hombre o una mujer, aparte de Cristo. No ha habido ni un hombre ni una mujer en todas las generaciones, desde Adán y Eva, que haya podido guardar la ley al 100%. Y recuerden que la Escritura dice que aquel que guarda toda la ley, pero falla en un punto, ¿qué? Se hace deudor de toda la ley. En la mañana hablamos de eso en la escuela dominical. No pasas, simplemente no apruebas. Si quieres aprobar tendrás que tener un 100% de promedio. ¿Y quién puede tener un 100% de promedio delante de Dios? Nadie, solamente Cristo. Solamente Cristo, de tal manera que el mismo Padre dijo de él cuando fue bautizado, el Padre mismo dio testimonio de él ahí en el monte de la transfiguración diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Diciendo, en él me complazco, él me complace al 100%. Es el único. Fuera de él, nadie. Y por lo tanto, nadie puede justificarse a sí mismo, a sí misma, por medio de la ley o por medio de las buenas obras. Entonces, ¿cómo somos justificados? Por medio de la fe. Como dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Abraham fue el que experimentó eso en su vida también. Por gracia, por medio de la fe. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios le recuerda a Abraham quién es él. O sea, quién es él, quién es Dios. ¿Quién es él? Dice en el versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Yo soy Jehová. Ese nombre, hermanos, ese nombre cargado de significado, ese nombre con el cual Dios se dio a conocer allá más adelante a Moisés. Dios ya está dándose a conocer a Abraham, con Abraham. Así que no es la primera vez que Dios utiliza ese nombre allá en el monte Sinaí, en el monte Horeb con Moisés, sino ya antes se da a conocer a Abraham con este nombre, el yo soy. ¿Y qué implica esto, el yo soy? El que existe por sí mismo, el que es autosuficiente, el que no depende de nada ni de nadie, el yo soy.
el que existe por sí mismo y existirá por sí mismo. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Él es la causa de todas las cosas, como dice la Escritura. Todas las cosas por Él subsisten, todas las cosas por Él son sostenidas. Nada de lo que existe existiera sin Él. Yo soy, le recuerda a Abraham. Pero también tiene que ver con lo que es la fidelidad de Dios, con el Dios del pacto, el Dios que se compromete, el Dios que cumple el pacto. Y eso tiene que ver con lo que viene más adelante, lo que hace Abraham de partir los animales por la mitad. Y dice que después Abraham veía como un fuego, una antorcha pasando entre los animales partidos. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Eso también tiene mucho significado, mucho sentido para lo que Dios está haciendo con Abraham. Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que te heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Vamos a analizar aquí hasta esta parte. ¿Qué dice? Otra vez, en la segunda parte del capítulo 7, del capítulo 15, versículo 7, dice: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Otra vez, Dios le recuerda la promesa de la tierra. Primero le recuerda la promesa de los hijos, de la descendencia, y luego la promesa de la tierra. Porque si le va a dar hijos, ¿en dónde van a vivir? Por eso también le va a proveer de tierra donde viva su descendencia. Versículo 8 al 14, donde leímos, dice: Dios le revela a Abraham por lo que pasará su descendencia. En el versículo 8 al 14, ¿verdad? Dice que le vino un sueño profundo y ahí Dios le dice lo que va a pasar. Versículo 13. Entonces Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dios le revela a Abraham, le da a conocer a Abraham lo que será después de él y de su descendencia también. Ahora, esto es algo, diríamos nosotros, importante para todo el ser humano, conocer su futuro, saber qué le espera, como dicen por ahí, qué le depara el futuro. Pero algunos piensan en el futuro como cuestión de la suerte. Y a veces, no, pues que tengas suerte, échale ganas, ¿verdad? Así muchos se despiden, ¿no? Suerte, ¿verdad? Y se invoca a la suerte como si la suerte determinara nuestro futuro, o el destino determinara nuestro futuro. Y aquí, hermanos, hay una cosa que queda bien de manifiesto, que no es ni la suerte, ni el destino, ni la casualidad, sino es Dios. Es Dios quien determina nuestro futuro. Él conoce nuestro futuro a la perfección, hasta el mínimo detalle, Él lo conoce. Y aquí se pone de manifiesto cuando le revela a Abraham acerca de su futuro y del futuro de su descendencia. Le dice: tu descendencia morará en tierra ajena. Tu descendencia será esclavizada en esa tierra ajena, por lo que acabamos de leer. Tu descendencia será oprimida 400 años. Le dice exactamente el tiempo que va a estar de esclavo allá en Egipto, su descendencia.
que su descendencia saldría de aquella tierra, de allá de Egipto, con gran riqueza. Esto en términos humanos y en términos lógicos, ¿cómo unos esclavos van a salir con riqueza? Pero es Dios quien está guiando, o quien va a guiar el destino de aquella nación. Y aquella nación que esclavizaría a su descendencia, dice aquí, también va a ser juzgada por parte de Dios, juzgada y castigada de parte de Dios. Esto lo vamos a ver más adelante en todo el Antiguo Testamento, cómo Dios utiliza a naciones para disciplinar a su pueblo Israel, aún para castigar la rebeldía de su pueblo, pero Dios también castiga a esas naciones que abusan de su pueblo, esas naciones que se aprovechan de la situación de su pueblo, también son llamadas a juicio por parte de Dios y también son castigadas. Y eso sigue pasando ahora también, hermanos. A veces Dios hace que pasen muchas cosas aún negativas en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestro estado. Dios lo permite. Pero Dios va a traer a juicio a esas personas que están causando tanto desorden, que están causando tanta inseguridad en nuestro país. Ahora les llaman generadores de violencia, ¿verdad? Pues Dios va a llamar a juicio a esos generadores de violencia, porque es Dios quien tiene el control de las naciones, el control de las gentes, como lo podemos ver aquí en su palabra. Dios incluso le revela a Abraham cómo va a morir en el versículo 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado, ¿qué? En buena vejez. ¿Quién no quisiera saber cómo va a morir? Nosotros no sabemos cómo vamos a partir. Yo no sé cómo voy a morir. Y no le he preguntado a Dios, Señor, revélame, dime, dame una pista a ver cómo voy a morir. No. Y yo estoy seguro que Abraham tampoco le pidió a Dios que le dijera cuánto más iba a vivir y cómo iba a morir. Pero Dios, hermanos, condesciende otra vez. Dios es tan bueno que le dice a Abraham, en cuanto a ti, no te preocupes. Tú vas a morir ya de buena edad, ya grande, no quiero utilizar ya viejo, ¿verdad? Porque eso se oye así como muy despectivo, así como peyorativo, ya viejo. Luego a veces le dicen, oye vieja, oye el viejo, ¿no? Ya se oye así feo. Dice aquí, no, en buena vejez, ¿qué quiere decir? Ya anciano. Y vendrás a tus padres, ¿qué? En paz. Te vas a reunir con tus padres en paz. Hermanos, ¿qué mejor manera de morir? Pero para eso, hermanos, también depende cómo vives. La manera de morir va a depender mucho de cómo has vivido. Por eso es importante ver cómo estamos viviendo, cómo estás viviendo. Porque hay quienes quieren morir bien, pero viven bien mal. Entonces, ¿cómo es que quieren morir bien si viven muy mal? Así es que si queremos morir bien, hermanos, tenemos que estar viviendo bien. En cuanto dependa de nosotros, debemos procurar vivir bien. Y la mejor manera de vivir bien primero es reconciliándonos con Dios. Y luego también buscar la reconciliación con nuestros semejantes, con nuestros prójimos. Buscar la reconciliación, la unidad con la familia, eso es importante. A veces pensamos que no estamos de los demás. Eso también es una actitud de soberbia, decir, no, yo no necesito nada de los demás. Y
y tratamos de demostrar que las podemos por nosotros mismos y menospreciamos a los demás. Y nos aislamos y es más hasta tratamos de retirar a los demás, que no se nos acerquen. Pero hermanos, recuerda, Dios nos ha puesto en medio de una comunidad, en medio de una familia. Y debemos de tratar cuando estamos fuertes, ahorita que tú estás fuerte, no, yo no necesito de nadie. Pero no siempre vas a estar fuerte. Los años no pasan en vano. Conforme pasan los años nos vamos debilitando. Ya sea por la edad o a veces por la enfermedad, no sabemos. Así es de que procuremos mantener buenas relaciones con los demás. Porque no sabes si mañana o pasado vas a necesitar de los demás. Dirá, qué egoísta, ya está pensando. La verdad, yo he visto tantos casos de hombres y de mujeres que cuando eran jóvenes o fuertes, ellos mismos decían, yo no estoy de nada de nadie. Yo puedo valerme por mí mismo, por mí mismo. No quisieron ni casarse porque decían, no. Hay quienes dicen, ¿por qué voy a estar manteniendo a alguien que ni es de mi familia? Así de tan absurdo. Y no quisieron casarse. Porque no querían mantener a alguien que no era de su familia. Se quedaron solos, se quedaron solas. ¿Y saben cómo murieron? Solos, solas. Eso es triste. La Biblia dice claramente que son mejor dos que uno. Si uno cae, el otro lo levanta. Si uno tiene frío, el otro lo calienta. Si uno se enferma, no lo hizo él, pero se sobreentiende, el otro la ayuda. Cordón de 3 dobleces, ¿qué dice? No se rompe fácilmente. Dios nos creó para vivir en comunidad, en comunión. Y aquí se pone de manifiesto esto. Le dice Dios a Abraham, serás sepultado en buena vejez, tendrás a tus padres en paz. Por cuestión de tiempo, hermanos, ahí voy a dejarle. El tema queda pendiente, la segunda parte, cómo Dios mismo ratifica el pacto con Abraham en la acción de pasar en medio de los animales partidos. Y eso lo vamos a dejar para dentro de 8 días. Así que les invito a que nos sigan, estén al pendiente dentro de 8 días, porque es la segunda parte de este tema. Dios les bendiga.